Ya, ya André. A ver, ustedes saben que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, ¿ya? Donde van a tener 4 ángulos interiores. Si ustedes se fijan en su pantalla al lado izquierdo, tengo un cuadrilátero. Entonces, tienes el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo y. Teoría fundamental. En un cuadrilátero, ¿cuántos suman los 4 ángulos interiores? ¿Recuerdan? ¿A qué es igual? 90 grados. No, no es 90 grados, no es. ¿A qué es igual el ángulo alfa más el ángulo beta? Va a ser igual a 360 grados, profesor. Muy bien, más el ángulo teta más el ángulo y, ese es igual a 360 grados. Siempre un cuadrilátero, alumnos, la suma de los 4 ángulos interiores es igual a 360 grados. Nunca te olvides, eso hemos hecho la semana pasada en polígonos, de cuadriláteros. ¿Ya? Ese es el primer caso. Ahora, un trapecio. Un trapecio cumple varias funciones, ¿ya? Un trapecio es igual como un cuadrilátero, donde siempre sus bases, justo acá te dice una base, esta base es la base menor, y la otra base, que está hacia abajo, es la base mayor. Siempre sus bases van a ser paralelos. ¿Qué quiere decir paralelos? ¿Qué quiere decir paralelos? Tiene que formar una Z. Si tú formas una letra Z, si tú formas la famosa Z, mira, empieza para acá, lo vas hacia abajo, formando una Z, va a botar hacia la derecha. Y al formar la Z, si este ángulo vale W, por lo tanto, lo que bota por la Z, esto también va a ser W. Entonces, yo te pregunto, en el tema de ángulos, ¿todo esto cuánto suman de color mostaza? Toda esa abertura. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto suman todo eso? ¿Cuánto? Perdón, no te escuché. ¿Cuánto suman? Sin miedo. 60. 180. Es un ángulo llano. Muy bien, Carlos. Entonces, cumple que la suma de teta más W, ese es igual a 180. Siempre cuando tengas, si te dice de un trapecio, siempre la suma de W más teta, estos dos ángulos siempre van a sumar 180. Te estoy demostrando, porque es un ángulo llano. Ahora, siguiente, jóvenes. Si yo formo, se sientan ingresando muy tarde. Ahora, si yo formo la Z, para el otro lado, mira, empieza para acá, fíjate de color rojo, lo bajo, formando una Z, bota para la izquierda. Al botar para la izquierda, si este ángulo vale beta, lo que bota para la izquierda, este ángulo va a ser beta. Y yo te pregunto, ¿cuánto suma todo este ángulo? Alfa más beta, en un ángulo llano, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma, jóvenes? Y eso hemos hecho. ¿Se escucha bien el audio? Profesor, suma 180. Muy bien, suman 180. ¿Por qué se tienen que quedar callados? Eso hemos hecho. Si te equivocas, ya te he dicho, ya te equivocaste, pero estás participando. Entonces decimos que alfa, que el ángulo alfa más el ángulo beta, ese es igual a 180. ¿Por qué te digo eso? Un problema te puede venir así, mira. Se tiene un trapecio, te dice. Se tiene un trapecio y te pide calcular X y te dice que este ángulo vale 100. Te pide calcular X. ¿Cómo harías? ¿Te acuerdas la teoría? Que estos dos van a ser iguales o suman 180. ¿Son iguales o suman 180? Responde. Suman 180. Suman 180. Entonces tú ya lo haces de frente nada más. Vas a decir que 100 más X es igual a 180. X, ¿cuánto vale? 80. Nada más, de frente ya lo tienes que hacer. Y por eso estamos recordando. Siempre un trapecio, la suma de alfa más beta en el gráfico que está a tu izquierda, suman 180.
o la suma de W más teta también suman 180. Ese es un trapecio. Siempre el trapecio, sus bases son paralelos, ¿ya? Y por eso es la famosa Z. Ahora, todavía no termino. En el trapecio se van a desarrollar dos tipos de mediana. Mira, escúchame un ratito, por favor. Tengo un trapecio. Acá te voy a dibujar el trapecio. ¿Ya? El trapecio. Recuerda que el trapecio, ¿cómo se le llama esta distancia de color rojo? Tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Lo tienes arriba? Base menor. Muy bien, base menor, muy bien. Lo que está abajo, ¿cómo se le llama? Base mayor. Base mayor. Base mayor. Recuerda que el trapecio tiene base menor y base mayor. ¿Qué sucede si la base menor lo voy a llamar una variable? Que sea una letra M. Y la base mayor que sea una letra N. En ese trapecio voy a trazar una mediana. Una mediana es aquella recta que va a dividir en dos lados iguales. Si yo trazo esta recta de color negro, se le llama como mediana. Y esa mediana lo llamamos X. Y estas distancias son iguales y esta distancia también van a ser iguales. Si un problema te pide hallar la mediana, te dice la fórmula. Para encontrar la mediana que le llamé X, eso es igual a la semisuma de las bases, que viene a ser la base mayor, que viene a ser la base mayor, que Más viene la a base ser mayor. más la base menor, que viene a ser M, y se divide entre 2. Eso es para encontrar la mediana de un trapecio. Ahora, siguiente. Tengo otro trapecio. Escúchame, por favor, atiende, no te distraigas. Es pura teoría, ¿ya? Hoy vamos a hacer bastante teoría de cuadriláteros. En este trapecio, ahora voy a trazar diagonales. Voy a trazar una diagonal, voy a trazar otra diagonal. En esa diagonal voy a trazar una mediana. Si es mediana, se divide en dos lados iguales. Este lado también va a ser igual. Esa mediana lo vamos a llamar X. Pero recuerda que el trapecio siempre tiene base, que viene a ser la base menor, que lo llamamos M, y la base mayor, que lo llamamos N. Ojo, compara el gráfico, la diferencia que viene a ser el que está en la izquierda, el círculo de izquierda se le llama mediana. El que está a la derecha, el círculo de la derecha se llama mediana de las diagonales. Entonces, para encontrar la mediana de las diagonales, que viene a ser X, entonces decimos que X es igual a la semirresta de la base mayor. ¿La base mayor quién es? ¿M o N? ¿Quién es la base mayor? N. N, muy bien, lo vas a restar menos la base menor, que viene a ser M, y se divide entre 2. Ese es el trapecio cuando te pide. Recuerda que esto tiene un nombre, se le llama como mediana. Mediana. Eso se le llama como mediana. Y el que está de acá, esto se le llama mediana. Mediana, ¿de quién? De las diagonales. Nada más, son dos tipos. Cuando te pide mediana de las diagonales, ese es el gráfico. Cuando te pide la mediana, ese es el gráfico. Y esa es su fórmula que están abajo. Tómale la captura, por favor, para hacer el siguiente teoría. Como te dije, hoy vamos a hacer bastante teoría y pocos problemas. Ya la siguiente semana continuamos con los problemas. Pero quiero que domines más la teoría. ¿Listo? Siguiente. Empezamos en la siguiente teoría, el paralelogramo. A ver, siempre un paralelogramo, escúchame por favor, atiende. Siempre un paralelogramo, un ratito por favor. Fíjate el paralelogramo, o si no llamado como romboide, tiene dos nombres. Cuando te dice un problema romboide, es llamado como paralelogramo.
Ese es su segundo nombre. Entonces, el paralelogramo, ¿qué cumple? Ya cumple un caso importante, Fíjate, escucha la teoría. Cumple que la distancia AB, esta distancia, siempre va a ser igual a ¿qué distancia? AB, ¿a qué va a ser igual en un paralelogramo? ¿Lo tienes en el gráfico? A C y D. Muy bien, es igual a CD. Estas dos distancias van a ser iguales. También cumple que la distancia BD, ¿con quién es igual? ¿Lo tienes AB. ahí? Con AD. Ese es el paralelogramo. Que esas dos distancias de color rojo y también la distancia de color azul van a ser iguales. También cumple escúchame, cumple que el ángulo A, que lo llamé alfa, ¿con quién va a ser igual? ¿Con qué ángulo? Observa en tu Con pantalla. CD. Con CD. Con el ángulo C, mi estimado. Con el ángulo C. Entonces, alfa es igual al otro ángulo. O sea que los ángulos opuestos o diagonales van a ser iguales. ¿Qué más cumple el paralelogramo? Cumple que el ángulo B, ¿con quién es igual? ¿Con quién va a ser igual? Con D. Con el ángulo D. Muy bien. Esa es la teoría del paralelogramo, pero todavía no termino. También cumple que eso acuérdate, que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta siempre van a sumar 180 grados. Nada más. Esa es la teoría del paralelogramo, o si no llamado como un romboide. Ahora, el siguiente caso es el rectángulo. Todos conocen un rectángulo, todos la han visto un rectángulo. En tu casa el cuadro o la ventana, todos han visto un rectángulo. Entonces, siempre en un rectángulo, recuerda que cada ángulo, solamente el rectángulo y el cuadrado va a ser ángulo de 90 grados. Ese es el primer caso. Cada ángulo del rectángulo va a ser ángulo recto de 90 grados. Y también cumple que la distancia AB, ¿con quién es igual? Del rectángulo. ¿Con quién es igual? CD. Con CD, muy bien, son iguales. Ahí lo tienes. ¿Qué más? Que la distancia BC, ¿con quién va a ser igual? Con AD. 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 Eso la mayoría se lo sabe. Pero ahora, ¿qué sucede? Que en ese rectángulo, ¿ya? En ese rectángulo que ves ahí, voy a trazar dos diagonales, ¿ya? En ese rectángulo voy a trazar dos diagonales. Una diagonal que viene a ser AC, ahí está la diagonal, y otra diagonal que viene a ser BD. Ahora, acá escucha la teoría. Al trazarle a las dos diagonales, este punto de color azul es el punto central, que lo llamamos O. Entonces cumple que la distancia BO es igual a la distancia OD. Esas dos distancias son iguales. ¿Qué quiere decir? Si esto vale M, ¿dónde va el otro M? ¿En qué segmento? ¿En qué segmento va a ir la otra letra M? En la O de A. O de, muy bien, O de. esto va a ser, van a ser iguales, eso recuerda. Entonces, pero también van a ser igual a OC y es igual a la distancia AO. O sea, esos cuatro segmentos van a ser iguales en un rectángulo. Ahora, también cumple, todavía no termino la teoría, también cumple que los lados de color rojo o los lados de color azul van a ser paralelos. ¿Qué quiere decir paralelos? Forma una Z. Mira, si esto vale alfa, formando una Z, esto también va a ser alfa. Como este triángulo que te voy a sombrear de color amarillo, este triángulo, ¿qué triángulo es? Observa el gráfico. ¿Qué triángulo es? ¿Isósceles o equilátero? No te pierdas todavía. Equilátero. Equilátero. ¿A qué se le llama un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo equilátero? Hemos hecho. ¿O qué es un triángulo isósceles? tiene dos partes iguales. ¿Cuáles? ¿Un triángulo isósceles? No. Disculpa. ¿Un triángulo equilátero qué viene a ser? Tiene dos partes iguales.
Los catetos iguales. Ese es un triángulo isósceles. Triángulo equilátero, ¿qué quiere decir? Ya te ayudé. Lo contrario, Tiene todos sus lados iguales. todos sus lados Los lados son iguales. diferentes. No, ese es un triángulo escaleno. Un triángulo Profe, escaleno, el ángulo, el triángulo equilátero, sus ángulos internos son iguales. un triángulo equilátero, ¿qué quiere decir? Que sus tres lados van a ser iguales. Y cada ángulo van a ser ángulo de 60, 60 y 60. Ese es un triángulo equilátero. Un triángulo isósceles, solamente dos lados son iguales y dos ángulos también van a ser iguales. Reconócelo. Equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. El triángulo amarillo, ¿qué triángulo es? ¿Isósceles o equilátero? Equilátero. Fíjate sus lados. Solamente es un triángulo isósceles. Entonces, este ángulo también va a ser alfa. Siguiente, todavía no termino. El otro caso, fíjate este triángulo. ¿Qué triángulo es? ¿Isósceles o equilátero? ¿Isósceles? Isósceles, por lo tanto, esto como es isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales, por lo tanto, esto también va a ser alfa. Entonces, en un rectángulo, en conclusión, al trazar en las dos diagonales, cumple que estos cuatro ángulos que te estoy señalando ahorita de nubecita anaranjada van a ser iguales. Nada más. ¿Ya? Ese es un rectángulo. Ahora, vamos a hablar la penúltima teoría de un cuadrado. Un cuadrado es casi igual. El cuadrado cumple que sus cuatro lados del cuadrado, ¿qué van a ser? Ahí lo tienes. Sus cuatro lados que vienen... ¿Van a ser iguales? Muy bien, van a ser iguales. ¿Y cuánto vale cada ángulo del cuadrado? Ahí lo tienes. 60, 90 grados. 90. Jóvenes, un cuadrado y un rectángulo, cada ángulo vale 90 grados. Y tienes que reconocer la teoría. Ahora, en ese cuadrado voy a trazar una diagonal. Al trazarle una diagonal, escúchame, te voy a demostrar. Nos fijamos en este triángulo. Si tú te fijas en este triángulo, es un triángulo isósceles, porque hay dos lados iguales. Entonces, este ángulo con este ángulo también van a ser iguales. Jóvenes, tengo 90. ¿Cuánto te falta para que llegue a 180 en un triángulo? 90, Ya, como son iguales, ¿cuánto vale cada ángulo? 90, ¿Cómo que si esto vale 90, 60. no me adivinen. 60. Si esto vale 90, 90, 90, no suman 180, acá están sumando 270. No me adivinen. 45. Muy bien, vale 45. El punto es no es contestar por contestar. Tienen un poco que analizar un poquito y escuchar también. Entonces, al trazarle una diagonal, se va a formar un ángulo de 45 y 45. Siguiente. Jóvenes, si tú te fijas esto de acá, que viene a ser 90 grados, si ya tengo 45, ¿cuánto vale el otro ángulo de color azul? ¿Cuánto vale este ángulo? Suponiendo que tú tienes un ángulo que viene a ser de 60 grados. Es un ejemplo. Si tú cortas entre la mitad, sacas tu winch y cortas en dos ángulos de mitad. Si esto vale 30, ¿cuánto vale este ángulo? 30. 30. Divide en dos ángulos iguales cuando es una Es bisectriz. una bisectriz. Muy bien, es una bisectriz. Por eso, si esto vale 45, ¿cuánto vale este ángulo? 45. 45. 45. Muy 25. bien, esto vale 45. Ya terminó la teoría. Escuchen un ratito. Voy a trazar otra diagonal. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto vale este ángulo de color rosado? 45. 45. Muy bien, 45. Última pregunta. Y se termina. Quiero que te fijes este triángulo. Este es un triángulo. Si nosotros nos fijamos este triángulo,
Tú sabes por teoría que la suma de los tres ángulos interiores suman 180. ¿Cuánto vale este ángulo de color rosado? ¿Ya? Profesor, ¿puede 90. 90, muy bien. Esto vale 90 grados. ¿Me estabas diciendo algo? No te escuché. ¿Podría repetir el problema? Ya. ¿Cuál te explicó? ¿Cuál te repito? A ver. El del rectángulo y el del cuadrado. Ya, rapidito. A ver, en un rectángulo cumple que nosotros llamamos un rectángulo A, B, C, D, cumple que cada ángulo va a ser ángulo de 90 grados, siempre. El rectángulo y el cuadrado, cada ángulo va a ser ángulo de 90 grados. Cumple que la distancia CD es igual a la distancia AB. Y también cumple que la distancia BC es igual a la distancia AD. ¿Qué quiere decir? Si esto vale 10, esto también va a ser 10. Si esto vale X, ¿cuánto vale AD? ¿Cuánto vale AD? Todos. 10. ¿Por qué AD? 10. Observa, desde A hasta D. ¿Cuánto vale? X. Vale X. Ese es el rectángulo. Ahora, al trazarle diagonal, esta es una diagonal, esta es otra diagonal. Al trazarle las diagonales, cumple que estas cuatro distancias van a ser iguales. Entonces se va a formar un triángulo isósceles. Si esto va a ser alfa, esto también va a ser alfa. Van a tener el mismo ángulo. Esto también va a ser alfa y esto también va a ser alfa. Ese es un rectángulo. Ahora, siguiente. Vamos a hablar ahora del cuadrado. El cuadrado cumple que sus cuatro lados van a ser iguales, primero. Y cada ángulo del cuadrado, recuerda que va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Acá está. Ahora, si yo trazo una diagonal del cuadrado, esta recta va a ser bisectriz, que va a dividir en dos ángulos iguales. Como todo es 90, dividido entre 2 sería 45 y 45. El de abajo también vale 45 y esto también vale 45. Si yo trazo otra diagonal que viene a ser bisectriz solamente del cuadrado, del rectángulo no, del cuadrado. Entonces esto va a ser 45 y esto también vale 45. Yo pregunté ahí, si nosotros nos fijamos en este triángulo, ustedes saben por teoría fundamental, por conocimiento básico, en un triángulo, ¿cuántos suman sus tres ángulos interiores? Esa es teoría fundamental, básico. ¿Cuántos suman los tres? 180, muy bien. Entonces yo pregunté, ¿cuánto vale este ángulo de color rosado? 90. Vale 90 grados. Por eso, en un cuadrado, al trazarle dos diagonales, siempre va a formar ángulos de 90 grados. Y además que estos cuatro lados también van a ser iguales. Esa es la teoría del cuadrado. Ahí lo tienes. Es pura teoría nada más. ¿Ya? Esa es la del cuadrado, que sus cuatro lados van a ser iguales y cada ángulo va a ser ángulo de 90 grados. Y la última teoría, ¿ya? Y el último caso es el rombo. El rombo es casi igual como un cuadrado. ¿Qué quiere decir casi igual? Que sus cuatro lados que ves ahí van a ser iguales. Sus cuatro lados van a ser iguales. Igual que el cuadrado. Pero la diferencia es que no va a ser ángulo de 90 grados. Eso sí, descartado. En el rombo nunca puede ser ángulo de 90 grados. Pero eso sí, al trazarle una diagonal del rombo va a ser bisectriz. Que estos ángulos van a ser iguales. Y también estos dos ángulos también van a ser iguales. También si yo trazo otra diagonal del rombo, también cumple que estos ángulos van a ser iguales y estos ángulos también van a ser iguales. Y va a formar solamente un ángulo de 90 grados. Y también cumple que esta diagonal es igual a esta diagonal. Y este lado también es igual a este lado, pero distinto a estos dos. Son distintos. Por eso en el rombo se le llama
como diagonal menor sobre diagonal mayor, perdón. Esa es toda la teoría, ¿ya? Sé que la teoría cansa, la teoría sí cansa bastante cuando es demasiado. Entonces, al explicarte toda esa teoría, porque nos queda media hora, vamos a hacer algunos problemas. A ver, de tu material, lo que te he mandado. Vamos a ver. Ya. Primero vamos a hacer algunos ejemplos básicos, ¿ya? Teoría fundamental. Tómenle la captura por mientras, aprovecha. Ya, listo. Empezamos con el problema número 1. Vaya analizando, compara con la teoría del paralelogramo que cumple el paralelogramo teoría fundamental. Por eso tienes que dominar teoría también en geometría. Ya. A ver, el problema número 1, alumnos, el problema número 1 te pide calcular X, pero te dice en el gráfico ABCD, ¿qué figura es? ¿Qué figura es, por favor? Paralelogramo. Paralelogramo. Recordamos la teoría del paralelogramo. Ahí lo tienes arriba. En un paralelogramo, sus ángulos opuestos, este ángulo con este ángulo opuesto, o los ángulos que se miran de frente, diagonalmente, ¿qué son? Esos dos Son ángulos iguales. Son Son iguales. iguales. Muy bien. Eso es todo. Entonces, si tú te fijas, el problema número 1 te dice que es un paralelogramo, por lo tanto la pregunta es, estos ángulos, el ángulo C y el ángulo A, estos dos ángulos, ¿van a ser iguales o van a sumar 180 grados? Van a ser iguales. ¿Van a ser iguales? Muy bien, van a ser iguales. Entonces lo vas a igualar, nada más. Entonces decimos que el primer ángulo, que viene a ser 3x más 10, no te pierdas. Iguales. ¿Eso a qué va a ser igual? 2x más 20. Muy bien, 2x más 20. Y eso es una ecuación de primer grado, que la mayoría sabe resolver. Este 2x, ¿a qué pasa al otro lado? A tu izquierda, ¿a qué pasa? A sumar. Oye, Profesor, todas las X se van No, a a un lado restar. y A los restar. números y Vas todos a los números se van a otro lado. muy bien, pero ¿a qué pasa ese 2x? A Restar. restar. A restar, tengan cuidado. Entonces vas a restar, no te pierdas, 3x menos 2x. Ahí lo tienes. Es igual. Pero profesor, ¿y el 10? ¿Ese 10 a qué pasó al otro lado? Restar también, profesor. A restar, muy Restar. bien, porque está sumando, pasa a restar, entonces la resta sería 20, lo restamos menos 10, ahí lo tienes. Sería Jóvenes, resuelve, ¿cuánto es 3x menos 2x? X. Profe, Muy bien, total. X. esto, la resta, espero que no te hayas perdido, es x, es igual, ¿cuánto es 20 menos 10? 10. 10, muy bien, entonces decimos que x equivale a 10 grados. Esa es tu respuesta. Y por eso tienes que saber teoría de cuadriláteros. Siguiente. El problema número 2. Te dice calcular x. Esa figura que ves ahí, ¿cuántos lados tiene? 4. 4. Muy Tiene bien. 4 lados. Ahora, a la siguiente pregunta. El 3x, el 5x, el 2x y ese cuadradito, ¿qué ángulos son? ¿Interiores o exteriores? Interiores. 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 Teoría, arriba. En un cuadrilátero, ¿cuántos suman los 4 ángulos interiores? 360 grados. 360 360. grados. Ahí lo tienes, 360 grados. Entonces vamos a aplicar esa teoría, nada más. Entonces decimos que la suma, por acá colocamos un ratito, que la suma de los 4 ángulos interiores, el primer ángulo, que es 3x,
lo colocamos 3x. Voy a mostrar el problema anterior. Sí, Ah, no, perdón, a la teoría, disculpa. 3x más ¿quién? Más 5x más Más 2. 5x más 2x. Más, muy bien, más 2x. Te falta un ángulo más. Más 90 grados. Muy 20. bien, más Es 90 igual a grados. es igual a 360. 180. No, 180. A 160 360. grados. profe. 360 grados. Tengan cuidado. Siempre en un cuadrilátero, los 4 ángulos interiores Perdón, suman profesor. 360. ¿Alguien me puede sumar cuánto vale todo esto? Bajo baterista. 10x. 10x. Muy bien, Gracias, Jorge. despacio, tranquilo, no te pierdas. 10x es igual. Ese 90, ¿a No qué sé pasó al qué otro lado? Se resta, profe. ¿Cuánto le Sale resta? 170, ¿no? 170, fatal. 200. 270. 270, tengan cuidado. Quiero X solita. ¿Qué pasó con el 10? Dividir. Lo Dime. llevamos al otro lado y lo Al dividimos otro lado y se 270 entre 10. 10. Entre Dale, 10. 27. Sale 100, 260. Sale 27. 260, estás dividiendo. Profe, sale 27. Ah, sí. Sale 27. 27, muy bien. Se tienen que dar cuenta, reconocer si pasa a multiplicar, si pasa a dividir, si pasa a restar. Este 10x, escúchame, este 10x imaginariamente acá hay una multiplicación. Por lo tanto, este 10 pasa al otro lado a dividir. Y se eliminan los ceros, solamente te queda 27. Nada más. Ese es el ejemplo número 2. Siguiente. Vamos a ver el siguiente problema. A ver, siguiente. Dime, que levanto. Ahí dice nombre de PC. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Levantaste la mano. ¿En qué te puedo ayudar? Porque levantaste la mano. Y nada, me dice. Ya. A ver, el siguiente problema. El problema número 3 te dice... Ya, André, no te preocupes. Ya. A ver. El problema número 3 te pide calcular el valor de X, pero te dice que ABCD, ¿qué figura es? ABCD, ¿qué figura es? Paralelogramo. Muy bien, en un paralelogramo. Recuerda que en un paralelogramo, el ángulo C, ¿con quién es igual? Con el ángulo A. Muy bien, el ángulo A, esto vale 4. Con C, profe. El Vale. ángulo A. Acá dice Ahora, el ángulo D, ¿con quién es igual? Con el ángulo B. ángulo B. E con D son Muy iguales. bien, el ángulo D es igual con el ángulo B, que viene a ser X. Ahora, ¿se acuerdan la teoría en un paralelogramo? Aparte que son iguales, había un caso fundamental, que estos dos Profe, ángulos, La bolsa. ¿qué tengo que hacer con esos dos ángulos? Fíjate la teoría, si no te acuerdas. Fíjate el paralelogramo, ¿lo viste? El ángulo alfa con el ángulo beta, ¿qué le tienes que hacer alfa y beta? De nubecita azul y va a nubecita haber una 180. suma 180, muy bien, porque estos dos, por teoría, que este ángulo con este ángulo suman 180. O también ese ángulo con este ángulo también suman 180. Nada más. Entonces, acá lo decimos que 4x con el ángulo x, ¿qué tengo que hacer 4x con x? ¿Qué le tenemos que hacer? Sumar. Y Sumar, sale muy bien. 180. ¿Cuánto lo tenemos que sumar? ¿A cuánto lo tenemos que igualar? Sin miedo.
Si yo sumo, 180. muy bien, si yo sumo 4x más x, ¿a cuánto lo tenemos que igualar? 180. Muy bien, 180 grados. Es teoría. Súmalo, por favor. ¿Cuánto es 4x más x? 5X. 5X. Muy bien, entonces decimos que 5 veces x es igual a 180 grados. Jóvenes, quiero x La solita. respuesta es 36. Muy bien, 180 entre 5. muy bien. ¿Y cuánto es para ti 180 entre 5? 36. Muy bien, por lo 36. tanto, x es igual a 36 grados. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Siguiente.